Hola, bienvenidos a este video. Como habrán leído en el título, hablaremos sobre tuberías sin nombre, o también conocidos como pipes. Si estás interesado en este tema, comencemos. Bueno, en este video hablaremos de lo que son las tuberías sin nombre, o también conocidas como pipes. Estamos realizando la práctica número 5 del curso de sistemas operativos. 1. Bien, los objetivos de la práctica: la comunicación de procesos mediante el uso de tuberías sin nombre. Para poder entender esto, hablaremos un poco de lo que es una tubería. Y una tubería es un mecanismo de comunicación y sincronización entre procesos bajo el sistema operativo Unix o, bueno, en Linux. El flujo de datos que se da en esta comunicación de tuberías es unidireccional, es decir, de un lado entran los mensajes a nuestra tubería y en otro proceso puede rescatar esta información. Cada mensaje que entra, a como van entrando, van saliendo estos mensajes. El tamaño de la tubería. Usualmente en un sistema operativo el tamaño de la tubería puede ser de 4 kilobytes, pero de igual forma todo dependerá del sistema operativo que se tiene en nuestra computadora. ¿Qué pasa si nuestra tubería está llena? Bueno, en el caso de que nuestra tubería se encuentre llena, el proceso en este ejemplo, bueno, que tenemos aquí presentado, el proceso A sería bloqueado, es decir, no podría escribir más en nuestra tubería puesto que ya se encuentra llena. ¿Cómo podría dejar de estar bloqueado? Bueno, en el caso de que nuestro proceso B empiece a leer, empezará a rescatar información de la tubería y esto hará que sea vaciada. Cuando haya espacio, el proceso A podrá seguir escribiendo. ¿Y qué pasa si está vacía? Bueno, en el caso de que esté vacía, el problema viene del lado del proceso B, puesto que el proceso B no tiene nada que recuperar de información de nuestra tubería. Él pues no puede hacer nada, entonces se bloquearía y entonces hasta que el proceso A escriba algo en nuestra tubería, él podría comenzar a leer la información. ¿Qué tipo de tuberías hay? Bueno, hay dos tipos: las tuberías sin nombre o conocidas como pipes y también las tuberías con nombre, conocidas como pipes. En este video hablaremos de lo que son las tuberías sin nombre o pipes. Un pipe o una tubería sin nombre es implementada solo si los procesos son heredados, es decir, mediante las llamadas a fork vamos a crear hijos, procesos hijos, y en este caso podremos aplicar tuberías sin nombre donde el padre al hijo podrán comunicarse, es decir, enviar información mediante esta tubería. Un pipe cuenta con dos descriptores de archivos, que son los que vamos a utilizar: un descriptor que es basado a la lectura y el otro que es a la escritura. En este caso tenemos tres ejemplos. En el primero tenemos un padre que se encuentra comunicando con el hijo mediante una tubería. En este caso el padre escribe en nuestra tubería y el padre hijo lee de la tubería la información enviada. En el segundo caso tenemos un padre y un hijo que se encuentran en comunicación implementando dos tuberías, pero el problema aquí es que tanto el padre como el hijo tienen abiertos sus descriptores tanto de lectura como escritura. En este caso podrían haber problemas en el envío de la información. Esto no es bueno ni recomendable que tengamos los descriptores abiertos. Siempre que es escrito una información en una tubería, es recomendable que el otro se encuentre cerrado en el caso de la lectura, y de esta manera ir alternando nuestros descriptores. Y el tercer caso es un proceso que se comunica a sí mismo mediante la tubería. Envía su información, escribe la información y lee la información. En C se utiliza la librería unistd.h para el uso de tuberías. Un pipe se define mediante la función pipe, donde imp2 es nuestro descriptor archivos. El primero, bueno, P1 y P2 definidos a cada uno. Con dos funciones podemos escribir y leer. La escritura es mediante el uso de write, donde utiliza fd, recibe
tres parámetros, fd, buffer y int. Fd es el descriptor de archivos, es decir, la escritura. Char es lo que vamos a escribir y int es el número de bytes que va a escribir en la tubería. Y en la lectura recibe los mismos parámetros, solamente que cambia la función. Y para cerrar un descriptor se utiliza inclose, en la cual fd pues representa nuestro descriptor. Desarrollo. Bueno, en este video, en la parte práctica, se desarrollarán 4 programas. El primero que obtendrá el tamaño de la tubería, el segundo la comunicación de un proceso consigo mismo, un proceso padre que envía mensajes a su hijo y enviar mensajes a través de un pico. Son los 4 programas que vamos a desarrollar en este video.
Una vez realizada nuestra práctica, ahora ha llegado el momento de definir algunas conclusiones. Bueno, comencemos con el uso de las tuberías sin nombre. El uso que se les da a las tuberías sin nombre es para la comunicación y sincronización de procesos emparentados, estos generados mediante la llamada a fork. El cierre necesario de un descriptor. Se comentaba que era necesario que cuando no utilizáramos un descriptor, ya sea para leer o para escribir, sería necesario de cerrar por el momento ese descriptor, ya que podría haber ahí algún problema en el momento de enviar la información. El tamaño de la tubería o PIP. Bueno, el tamaño de la tubería dependerá más bien de nuestro sistema operativo. Se dice que lo tradicional sería de 4 kilobytes, pero sin en cambio, por ejemplo, en la práctica realizada de la número 1 del tamaño de la tubería, vimos que el tamaño de nuestra tubería en Deepin era arriba de los 4 kilobytes, entonces esto dependerá siempre de nuestro sistema operativo. Las funciones utilizadas, bueno, en este caso tenemos la de la creación del pipe, el write y el read, para leer y para escribir la información de la tubería, y el close para cerrar nuestra tubería. Tips. Bueno, en el caso de tips para realizar esta práctica, simplemente se podría decir que debemos de tener claro lo que es un proceso, cómo podemos crearlos, y además de esto, no solamente quedarnos con la información que se da aquí, sino investigar un poco más de lo que son las tuberías sin nombre, cómo se implementan, hacer más buscar ejemplos y aplicarlos.